Apuntan para los que quieran recordar el significado de esa crucifixión. La crucifixión fue inventado por los persas. El gobierno de Persia existió por ahí del año 480 en adelante, antes de Cristo, y ellos fueron los inventores de ese tormento. Fue creado ese tormento, el ejecutar al reo en la cruz, fue creado por los persas. Hoy estaría más o menos enclavado en la región de Irán, ese país. Y les decía que fue inventado para infligir el máximo dolor. La crucifixión era el acto más brutal que tenía que vivir un condenado a morir de esa manera. Brutal porque conllevaba un sufrimiento extremadamente fuerte y lento. Al crucificado normalmente se le dejaba morir, y por eso era en la intemperie, porque se le dejaba morir allí, ya que no solamente era una agonía exagerada, lenta, brutal, cruel, sino que también se desangraba por las diferentes heridas que recibía el ejecutado. Insisto, fue creado por los gobernantes persas de los años 400 antes de Cristo. A todos aquellos que eran considerados como enemigos del Estado, y estaba reservado esa ejecución para los más desalmados, los bandidos más violentos, para la escoria de las sociedades. Entonces, para ellos estaba reservado esta ejecución. Esa idea de que todo lo que aquí se hace, aquí se paga, no es de este siglo, ni es del siglo pasado, es desde la misma principio de la antigüedad, de la humanidad, quiero decir, desde la antigüedad. Y a lo largo de los siglos, los persas ejecutaron a muchas gentes. Cuando ese gobierno cayó bajo el dominio de los griegos, liderados por Alejandro Magno o Alejandro el Grande, copió esa clase de ejecución y la introdujo en Europa, en los confines de Grecia, de Italia y otros lugares, en África también. Y cuando los griegos fueron conquistados por los romanos adquirieron esa manera de ejecutar a los condenados. Y como les dije, estaba reservado para los peores revoltosos, para los peores maleantes, para los enemigos del Estado. Y fue creada para infligir mucho dolor, mucho sufrimiento al reo, y para que muriera efectivamente, pero a través de una larga agonía. Entre los crucificados más famosos está un esclavo que vivió por los años 70 antes de Cristo, y que algunos de ustedes habrán oído su nombre: Espartaco. Hasta han hecho películas de ese personaje. Espartaco fue un esclavo, un gladiador, un esclavo originario de lo que hoy sería el país de Bulgaria. En aquel entonces se llamaba, o era una extensión de lo que se llamaba Macedonia. Hoy sería el país de Bulgaria. Y él creó una revuelta con otros gladiadores que huyeron con él y crearon un ejército.
y ellos fueron los que dieron un intento de rebelión en contra de los romanos, los años 70, decía, antes de Cristo, 73, 71, por allí. Y su rebelión es conocida en la historia como la Tercera Guerra Servil. Se le llamó así porque el ejército era conformado por puros esclavos que querían la independencia del Imperio Romano. Espartaco fue crucificado. Y juntamente con él, en un solo día, los romanos crucificaron a 6,000 más. Así que hubieron miles y miles y miles de crucificados. Antes de que Jesús fuese crucificado, en Hechos capítulo 5 se cuenta de uno llamado Teudas, que también lo siguieron alrededor de 450 seguidores, dispuestos a tomar las armas y luchar por su independencia. Pero Teudas fue ejecutado. Dice Hechos 5, fue muerto. No dice cómo. Pero ¿cómo creen ustedes que sería ejecutado Teudas? Por la cruz. Era la forma favorita de los romanos, de los gobernantes romanos, de deshacerse de sus enemigos. Después de Teudas hubo otro llamado Judas el Galileo, y también dice Hechos 5 que también fue muerto. ¿Cómo creen ustedes que fue muerto? Pues muy probablemente crucificado. Y obviamente el más famoso de todos los crucificados fue y es el Señor Jesús. Pero Espartaco murió por una causa. Quería la libertad. No la pudo conseguir. No pudo derrotar a su imperio que lo gobernaba, el Imperio Romano. Teudas quiso también liberar al pueblo judío, pero no pudo. También fue ejecutado por los romanos. Y Judas el Galileo, ojo, no confundirlo con Jesús. Judas el Galileo, él vivió antes de que naciera Jesús. Judas el Galileo, en los días del censo. Y se acuerdan que Jesús nació unos días después del censo. Miles de crucificados, pero ninguno de ellos logró nada. Y salvo Espartaco quedó en la memoria por ser el que lideró la Tercera Guerra Servil. Ni Judas ni Teudas se mencionan en la historia, salvo un historiador de aquella época llamado Flavio Josefo. Pero pondera hasta el día de hoy el nombre de Jesús. Que por cierto no es Jesús Cristo, es Jesucristo. Teudas, Judas el Galileo y Espartaco murieron por una causa. Fueron crucificados por un ideal. Pero Jesús no fue crucificado por una causa. No fue crucificado por un ideal. Fue crucificado por usted y por mí. Fue crucificado por todo el mundo. Fue crucificado por toda la humanidad. Su crucifixión conmueve los cielos. Hemos leído que la tierra tembló, ¿recuerdan? Hemos leído que el sol se oscureció. Bueno, hubo como una noche desde la hora sexta hasta la hora novena, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Conmovió los cielos, conmovió la humanidad, conmueve la historia. ¿Cómo hacemos referencia en nuestros años antes y después de Cristo? ¿No? Así dividimos el tiempo. Pero conmovió el infierno también.
derrotó a Satanás y a sus demonios. Su crucifixión derrotó la muerte, derrotó la tumba. Y no fue por su corona de espina, porque por ahí anda un canto que dice que por tu corona de espina te hiciste. No, él ya era rey antes de la corona de espina. Así que con corona o sin corona de espina, Jesús es el rey. Y siempre fue el rey. Dejó el esplendor de los cielos. Dejó su trono de gloria y todo lo hizo por usted y por mí. Me estoy refiriendo entonces en primer lugar que el mensaje de la cruz de Cristo es la expresión del amor eterno de Dios. Dice el pasaje de Romanos capítulo 5 que ya leímos en el transcurso del programa. Romanos capítulo 5 versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Y pudiera ser, dice, que alguno se atreviera a morir por el bueno. Pero ¿quién se atreve a morir por el malo? ¿Quién se atreve a morir por el injusto? ¿Quién se atreve a tomar el lugar que le corresponde al culpable? ¿Quién se atreve a recibir el juicio de otro y que caiga sobre su persona? Eso lo hizo Jesús. Así que el mensaje de la crucifixión nos exhibe a Jesús entregando su vida en la cruz por amor. El inconfundible, inmensurable e inigualable amor de Dios. Y si digo inconfundible y si digo inigualable, es porque ¿qué ser humano puede amar como Dios ama? Que dice aquí que aún siendo nosotros pecadores, habiendo errado al blanco de Dios, habiendo transgredido su palabra, su ley, sus mandamientos, habiendo roto su autoridad con nuestro proceder y con nuestro quehacer, dice, con todo, Cristo murió por nosotros. Mas Dios, y es un texto que muchos saben de memoria, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quise salir del mensaje de las 7 palabras porque es muy tradicional hablar de las 7 expresiones de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él oraba, no oró, oraba. Mientras él iba cargando su cruz, y mientras lo iban escarneciendo, y mientras lo iban agrediendo física y verbalmente, él oraba, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Creo yo que la expresión de la oración de Jesús evidencia ese amor del que les estoy diciendo. En el Antiguo Testamento leemos, con amor eterno te he amado. Por eso prolongué sobre ti mis misericordias. Por eso no hemos sido consumidos, mis amados hermanos. Porque aún como creyentes, y hoy platicaba con mi esposa sobre el dolor que causa la infidelidad. Y el que es ofendido a través de la infidelidad quiere desquitarse y quiere pagar con la misma moneda y quiere destruir al que le infligió. Si no escuchan la canción de, ¿cómo se llama esta muchacha? Esta colombiana, se me olvidó su nombre. Shakira. Sí, yo sabía que lo sabía.
Imaginen que Dios se desquitara de nosotros cuando lo ofendemos. Y si aún ofendido por la infidelidad, siente ira y tiene deseos de tomar venganza y de destruir. Ese es el amor de Dios que lo cubre y lo perdona. Por eso les estoy hablando de que la crucifixión de Jesús no fue por un ideal ni por una causa. No fue ningún mártir. Jesús sabía desde un principio a qué venía a este mundo. Y la Biblia dice que fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. Porque es la expresión del amor de Dios. Dios no solamente nos dice palabras. Porque Dios, dice Arjona, no es verbo, es acción. Porque en los días actuales no nos referimos a las personas que tienen facilidad de la palabra, decimos, o facilidad para hablar, ese tiene verbo, ¿sí o no? Para referirse a que tiene facilidad para hablar. Pero Dios no solamente habla. Dios no solamente dice que nos ama, lo manifiesta de una manera que no podemos negar y que no se debe de poner en telas de dudas. Dios ama y lo mostró de la manera más fehaciente, más palpable. No sé si puedo usar esta palabra palpable. Estoy diciendo lo que dijo el apóstol Juan al escribir a los hermanos por ahí del año 90, unos 40 años, 50 años después de la crucifixión de Jesús. Él decía: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante a la palabra viva, refiriéndose a Jesús. Se lo decimos para que el gozo de ustedes esté completo, esté pleno. Y nuestra comunión sea perfecta, sea completa. Por eso es inadmisible que en la iglesia haya pleitos y haya envidias y haya revoltosos y haya esto y lo otro, como se estila en las congregaciones. El amor de Dios no es verbo, es acción, es hecho, palpable. Y expresado de una manera que queda escrita en la historia. Ciertamente el mundo incrédulo no lo acepta, pero hasta el día de hoy, hermanos, se sigue celebrando o se sigue recordando la entrega de Jesucristo en la cruz del Calvario, y anunciamos que en Él hay perdón de pecados. Porque el otro mensaje de la crucifixión es el perdón de Dios. Les mencioné hace un instante atrás que el que es ofendido por medio de la infidelidad tiene el deseo de venganza y tiene el deseo de destruir y tiene el deseo de desquitarse a como dé lugar y pagar con la misma moneda, porque no es capaz de perdonar. Pero Dios sí. Dios sí perdona y olvida. Dios sí cubre. Miren, les sigo leyendo lo que dice el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Aquí viene un término jurídico legal: justificados. ¿Cómo es posible que siendo ofensores, que siendo pecadores, sin embargo Dios está dispuesto a declararnos inocentes?
Porque eso es lo que significa la palabra justificado. Una persona que es declarada inocente. Por eso dije que usé el término, o se usa un término jurídico legal. Una persona que se le imputa responsabilidad por algún delito y el juez, después de oír los testigos y después de oír las acusaciones y después de oír los argumentos de defensa, va a decidir si es culpable o es inocente. Y en este caso, el juez supremo de vivos y muertos entrega a su hijo a morir en la cruz del Calvario para que por medio de ese acto no solamente manifieste el amor que Él nos ha dicho a lo largo de la humanidad y a lo largo de la historia bíblica, de el amor eterno con que nos ha amado. Y es por ese amor, al recibir la satisfacción plena de su justicia por el sacrificio de la crucifixión de Jesús, está dispuesto a declarar inocente al culpable. Eso se llama perdón, ¿sí o no? Y al ser perdonados, somos salvos, dice la Biblia. Así que ahí está otro mensaje. La crucifixión de Jesús es la expresión del amor de Dios, es la expresión del perdón de Dios, es la expresión de la salvación eterna que Dios ofrece a todos los pecadores y que se benefician los que están dispuestos a creer en Jesús como su Salvador personal. Les recito lo que todos creyentes de experiencia conocen de memoria y citado en Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en Juan 1:12 leemos, ¿cómo leemos en Juan 1:12? Y a todos los que le reciben y los que creen tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero ese derecho no es porque ellos lo merezcan. Ese derecho es el que ganó Jesucristo con su acto de entrega de su vida, entrega voluntaria del derramamiento de su sangre. Pudiera decir hasta la última gota. Porque saben, recuerdan ustedes, según narran los evangelios, caía la tarde y por las leyes religiosas de aquella época y del mismo imperio, decidieron enviar para que descolgaran o para que fuesen ver a los crucificados. Y se acuerdan que quedaron sorprendidos de que Jesús ya había expirado, ¿se acuerdan? Y un soldado, para comprobar que si efectivamente había fallecido o no, ¿se acuerdan que clava su lanza en uno de sus costados? Y la Biblia dice que brota agua y sangre. Normalmente a eso le llamamos, ¿cómo? Coloquialmente le llamamos sanguaza. Una mezcla de líquido de agua y sangre, dejando entrever que ya no hay más sangre en ese organismo. Y todo eso, todo ese dolor físico que les expliqué al principio de lo que sucedía con un crucificado, con un ejecutado en la cruz. Y toda esa crueldad exhibida
no por el Imperio Romano, no por los religiosos de la época, escribas, fariseos y sacerdotes, saduceos de la época de Jesús, no por la multitud que gritaba crucifícale, esos mismos que gritaban unos días antes, Hosana el que viene en el nombre del Señor, y que ahora gritaban crucifícale, crucifícale. No era más que la expresión de la incredulidad, de la rebeldía que brota de un corazón que vive lejos, sin Dios y sin esperanza alguna. Jesús no organizó una revuelta, de eso fue acusado. Y hasta pagaron para que fuera acusado de eso. Pero Jesús no fue un revueltoso que armó una revuelta para lograr sacudirse el dominio del Imperio Romano. Cuando Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Él dijo, no, mi reino no es reino de este mundo. Ni Espartacos, ni Teudas, ni Judas, ni ningún otro de los miles de crucificados de aquella época, y menos los que suceden en estos días, porque esta ejecución la siguen realizando algunos países en el día de hoy. Por ejemplo, en un país africano llamado Sudán, crucifican a los malhechores. En los Emiratos Árabes Unidos practican la crucifixión como ejecución de los malhechores que son condenados a pena capital. Y todavía por ahí algunas células de terroristas islámicas también lo practican para infligir el mayor castigo, el mayor dolor posible al ejecutado. Pero ninguno de estos ejecutados en la cruz, ni los de antes ni los de ahora, pueden derrumbar el imperio que Jesús derrumbó. Jesús no derrumbó el imperio romano, derrumbó el imperio satánico. Derrumbó o destruyó el imperio de la muerte. Derrumbó o destruyó el imperio del poder del pecado. Y sigue derrumbando muchos corazones hasta el día de hoy. Porque los que creen y los que le reciben reconocen que sin Jesús están perdidos, caminando a su destino eterno, sin Dios y sin esperanza, a lo que comúnmente llamamos infierno. Pero Jesús vino con su muerte, dice el libro de los Hebreos, a destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Así que hoy yo no quise hablar de las famosas 7 palabras dichas por Jesús en la cruz. Mencioné una, pero también puedo mencionar otra, que le dijo a un pecador que en ese instante de la muerte reconoce que necesita de Jesús, y le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. También puedo mencionar otra palabra. No voy a mencionar las 7, solamente estoy entresacando algunas de ellas. También dijo, consumado es. Porque no hay nada que el ser humano pueda hacer para derrumbar este imperio, que nadie puede derrumbar, solamente Jesús. Por eso les estoy hablando del amor de Dios. El amor de Dios no se rinde hasta el día de hoy. Él sigue amando y sigue esperando a los que le buscan, y sigue esperando a los que anhelan su perdón, porque el perdón lo ofrece, y por ende la salvación también. Y concluyo este pequeño mensajito
diciendo que no solamente la cruz de Jesús es la expresión del amor de Dios, no solamente la expresión del perdón eterno hacia los pecadores, no solamente es la expresión de la salvación que Dios ofrece, también nos habla de la reconciliación. Jesús logró la reconciliación de Dios con la humanidad. Y a usted, a mí como creyentes, como discípulos, nos ha entregado ese mensaje para decirle a los demás que se reconcilien con Dios. Si el ser humano no se quiere reconciliar con Dios es porque no quiere. Pero el camino y la puerta están abiertas. Por eso Jesús dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Y por eso Jesús dijo también, el que en mí cree, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y por eso Jesús nos dice a los discípulos, el que come del pan que envió el Padre, en referencia a él mismo, no tendrá hambre ni sed jamás. Viernes Santo no solamente marca un evento religioso. Viernes Santo sigue recordando la expresión del amor de Dios, del ofrecimiento de perdón, del ofrecimiento de salvación y el ofrecimiento de vivir reconciliados. Y créanme que no hay nada más grande en esta tierra que vivir en paz con Dios y vivir en paz con los demás. Y eso, mis amados hermanos, urge en el mundo de hoy. ¿Y para qué voy tan lejos? En el México de hoy, plagado de inseguridad, de violencia. Hoy, en plenas fiestas de Semana Santa, hay ejecuciones al por mayor. Hay masacres, aunque se nieguen, las siguen habiendo día a día. ¿Cuánta gente sale a vacacionar y son ejecutadas? No, una cruz, ahora por balas. ¿O se acuerdan de estos que fueron secuestrados apenas en estos días? Que hay un montón de confusión si son o no son, si aparecieron o no aparecieron, no saben qué decir, ni en el gobierno ni en las noticias. Porque ese es el mundo complejo, caótico, contradictorio en el que se vive hoy. Y solo la paz se encuentra a los pies del Señor. Porque un corazón que es transformado sabe respetar, sabe obedecer y sabe reconocer leyes y autoridades. Un corazón que es transformado, que vive en reconciliación con Dios, promueve la paz, promueve el perdón y promueve la unidad y promueve también la solidaridad. Jesús no es un mártir, porque no murió por una causa, no fue ejecutado por un ideal, murió para darnos perdón de pecados. Amén. Y gracias a Dios.